En este podcast, 4 personas dan su opinión sobre temas de fe y vida cristiana, compartiendo desde su experiencia. No buscan imponer una verdad absoluta, sino generar reflexión y diálogo, siempre con el deseo de ser lo más bíblicos posible. Buenas, ¿cómo andan? Todo Hola bien. chicos, ¿cómo están? Hola, qué gusto volver a verles. Lindo, ¿Verdad que sí? lindo, Otro lindo, encuentro, lindo ¿eh? encuentro. Hace rato no nos vemos. ¿Verdad? Pero estuvo lindo, ¿no? Sí, El anterior. Sí. Estuvo muy potente. Estuvo muy lindo, estuvo muy lindo. Bueno, vamos a entrar en nuestras tarjetas. Dale. Tenemos estas primeras tarjetitas que podemos elegir una cada uno. ¿Me vas ¿Quieres a hacer elegir, leer? Pauli? ¿Me vas a hacer leer otra vez? ¿Querés leer? Leo. Lees muy Leo, bonito. leo. A ver, ¿para Ahí quién va. va la pregunta? Para vos. Ah, para mí. Autopregúntate. Me autopregunto. A ver. ¿Qué es algo que hacías de chico y todavía seguís haciendo? Bueno, creo que sigo siendo chica. No, mentira. Comparado con ya crecí un poco más. Hijo, ¿qué es algo que hacía de chico y todavía sigo haciendo? Bueno, yo doy un amor muy bruto desde chica. Mi papá corre de mí. Cuando él ve que yo me voy a ir a abrazarle, sabe que algo va a salir lastimado. Entonces creo que eso es algo que hacía desde chica, que ya me tenía miedo y bueno, no mejoré mucho en eso todavía. Podría decir que sigo dando el amor bruto. Muy bien. El amor peligroso. Muy bien. Muy bien, qué lindo. Bueno, vamos. ¿Elegimos una para Juanchi? Leo, Dale, a ver. a ver, vamos. ¿Qué te toca? A ver. Estamos con lo de atrás. El Dice, pasado. ¿qué le dirías a tu yo de hace 10 años? No, qué pregunta. A tu yo de hace 10 años. Le diría que, mira, no se preocupe tanto. No se preocupe tanto y que disfrute. Que disfrute que después viene lo mejor. Wow, Le diría eso. importante. Sí. Lindo. Qué bien. Bueno, una para Víctor. Vamos, Víctor. Las difíciles Una para fácil, Víctor. porfa. No, está mejor que la anterior del otro podcast. Sí, la vez pasada me Dice- tocó la peor. ¿Cuál fue la última vez que hiciste algo por primera vez? La última vez. Esta es fácil. Más fácil que la anterior. Es difícil. ¿Cuál fue la...? ¿Cuándo fue la última vez que hice algo por primera vez? Bueno, relativamente fácil. Todo el mundo empezó a jugar pádel en la pandemia. Ajá. Yo empecé a jugar anteayer. Wow. ¿En Entonces serio? me Ahí la va. hiciste fácil. Entonces ya podemos Estábamos jugar en un la- partido de desafío. Estábamos en la casa de un amigo y necesitaba partner para jugar y bueno, terminé jugando. Le dije, la primera que voy a jugar. Y listo. Me la Bueno, hiciste fácil. Mira, no fue hace mucho. Sí, sí, ahora ya estoy para desafiarte a un partido. Cuando quieras. Me pregunto qué hiciste en los 90s entonces y qué hiciste en el 22, 23, 24, que todo fue mal padre. Bueno, Wow. y la última. Y está para vos, La más Lucas. fácil, gracias. La más fácil encima. No sé. ¿En qué momento sentiste que creciste de verdad? Es que rápidamente se me viene un momento a la mente. Ajá. Me acuerdo el día, fue a la noche en realidad, que rendí mi último examen en la universidad. Mm. O sea, 2003. Soy viejito. Y ese día, ahí yo me di cuenta, no tenía la nota, no fue la ceremonia, pero Ujú. yo me di cuenta que ya me había recibido. Y me acuerdo que volví en bus a mi casa y ahí me puse a pensar mucho en el agradecimiento que tenía con mis papás. Como que sentí que hubo algo que... Esa fue mi reflexión que dije, mira, hasta acá mis papás me dieron un montón. Gracias a Dios por todo eso. Nueva etapa ahora. Vamos a vivirla a mi manera, pero desde el agradecimiento. Me acuerdo que ese día para mí hubo algún clic adentro. Qué lindo. Empezaste a Me madurar. faltaría ese paso. Me siento yo una niña acá, al lado de todos ustedes. Ni te digo cuántos años tenía en el 2003. Claro, no Pero sé ya si había había nacido. Ya nací. Es parte de la diversidad. Así mismo. Bueno, vamos a meternos en tema. Dale. ¿Les parece? La ¿Nos lees? tarjetita azul. Oli, ¿nos Leo. lees? La azul. La tarjetita azul dice, ¿qué significa ser influyente? ¿Qué significa ser influyente? Lucas. Bueno, la capacidad de modificar la vida de otras personas Ujú. en alguna manera, ¿no?
otras personas, en algún grupo. Ujú. Pero la capacidad de influir es tipo, bueno, si yo influí en algo, si yo no hubiese hecho tal o cual cosa, si yo no hubiese estado, lo que siguió hubiese sido diferente, Ujú. Wow. ¿no? Desde mi punto de vista, hoy en día como docente y también como, digámosle, siendo líder de iglesia, todo lo que hago, yo creo que influye de alguna manera, ¿no? Mm. Pero para llegar a ser influyente, yo creo que tuvimos que haber sido influenciados también nosotros, ¿verdad? Me viene a la mente un ejercicio que hice una vez. Le pregunté a ChatGPT qué hubiese pasado en el mundo Mm. si Jesús no hubiese venido. ¿Cuáles son las 10 cosas que más cambiarían? Mm. Habla de la influencia, ¿verdad? Wow. De todo lo que influyó, y fue espectacular. Me acuerdo la respuesta de ChatGPT, porque hablaba de no existirían cosas que uno no se imagina. No existirían universidades porque las primeras universidades fueron fundadas por cristianos. No existirían hospitales porque la visión de verle a la persona como a un prójimo Ujú. no es algo que el ser humano nace con eso, sino que fue la presencia de Jesús y el cristianismo lo que cambió esa manera de verle como un hijo de Dios al prójimo, y tener entidades como las universidades, como los hospitales, los derechos humanos. Me acuerdo que me hice una lista. Yo le había pedido a propósito una lista de las 10 cosas más Ujú. que más influyó hasta la fecha, ¿verdad? Hoy todos los contratos de la historia tienen una fecha. Y Claro, la fecha el calendario. La referencia. apunta al día al que él nació, Wow. ¿verdad? Y como que se cumple la palabra que Dios le promete a él: yo te voy a dar un nombre sobre todo nombre, y actualmente todos los contratos empiezan Mm. con la fecha de su nacimiento, ¿verdad? Que apuntan a la fecha de su nacimiento. Estaba pensando en eso mientras que ustedes hablaban, ¿verdad? De la gran influencia que tuvo este campesino, porque él era un campesino que hace 2000 años vino a Ujú. influir tanto en nosotros, ¿verdad? Y les invito a todos a que hagan ese ejercicio. Pregúntenle a ChatGPT qué hubiese pasado si Jesús... Y también me hace recordar un poco del Sermón del Monte, que Mateo dice: él hablaba como si hubiese tenido autoridad, ¿verdad? No, él hablaba con autoridad y la gente le escuchaba porque él tenía autoridad. ¿Cómo lograba influir él siendo una persona, el hijo de un carpintero? ¿Qué poder tenía? ¿Qué había detrás de este señor para poder influir tanto, ¿verdad? Increíble, ¿verdad? Incluso si llevas eso mismo en términos de la eternidad, cambia la historia de la eternidad totalmente. O sea, influye sobre la eternidad, porque una vida sin Cristo estaríamos como intentando permanentemente limpiar nuestros pecados, Ujú. lo cual es inagotable, porque en cuanto hago un sacrificio y estoy perdonado por algo, vuelvo a pecar y quedo en esa trampa de desencuentro con Dios. Pero Jesús, siendo el sacrificio perfecto, influye en nuestra vida ahora y nuestra vida eterna. Increíble. Así mismo. De repente quiero bajar también una mirada un poco más Gen Z, por así decirlo. Más instagramera. Más instagramera, exactamente, por ahí voy. Que muchas veces, y para nuestra generación, confundimos a las personas influyentes con los que ahora se llaman influencers. Con la popularidad. Con la popularidad, con la gente que tiene muchas personas. Porque, ¿qué pasa? Es lo que ustedes estaban diciendo. Son gente que influye en el comportamiento de las personas, pero se mueven a través de plataformas. Los influencers se mueven a través de plataformas y los influyentes se mueven a través de las personas y de los cambios que realmente hacen. Porque, ¿qué pasa? Si le quitas a los influencers las plataformas, ¿qué les queda? ¿Qué les queda cuando nadie les ve? ¿A quién van a influir? Claro. Pero que más allá, porque a muchos nos pasa, porque también entró en mí un deseo de capaz, yo puedo ser influencer en las redes, puedo ser
genial, no digo que esté mal, sirve y vas a cambiar la vida de muchas personas si lo usas bien, pero que nuestra influencia no sea a través de la plataforma, sino que sea para realmente traer un cambio en la vida de las personas. Y eso va mucho más allá de lo que yo pueda hacer mientras las personas no me están mirando. Cuando yo no tengo esa plataforma, ¿soy también una persona influyente? Que creo que es la pregunta que deberíamos hacernos y hacer de las personas que nosotros consideramos influyentes. Así como contaba Jesús. Jesús fue un gran influyente y él no tenía una plataforma. Sus frutos hablaban de su influencia, no su plataforma. Es increíble la popularidad de Jesús. O sea, si él hubiese tenido Instagram, probablemente él fue acumulando seguidores con montones de milagros y cosas. Y yo me lo imagino. En la entrada triunfal a Jerusalén hubiese estado explotando de followers. Y una semana más tarde tiene 0 followers, tiene haters por todos lados. Sí, así mismo. Pero ahí entra lo de la integridad, ¿no? No ceder por la popularidad. Él cumplió su propósito. Muchos esperaban otra cosa. Este va a ser el rey que nos va a liberar y este nos va a traer poder político, económico. Cuando resulta que están en la cruz. Antes de la cruz todos gritaban crucifíquenlo. Sí. Qué duro, ¿no? Tenía haters. Pero imagínate que la palabra cuenta que había gente que corría y se tiraba frente a él como para tocar su sombra. Increíble. Eso ni los rockstars más grandes de esta, claro. Que la gente se tiraba. Eso no se ve hoy, ¿verdad? De que haya una multitud de gente intentando tocar la sombra de alguien, aunque sea eso, ¿verdad? Fíjate lo popular que era y como vos decís, al poco tiempo después, fíjate cuando él cuando le da de comer a 5,000, dice que la gente se amotina para nombrarlo rey y él se esconde y se va a un lugar desierto a orar. Él se escapa de que le nombren rey, ¿verdad? Y poquito tiempo después, como dijiste, estaban gritando crucifíquenlo, ¿verdad? Claro. Y tal vez Jesús nos puede elevar un poco alta, pero ¿cómo influimos nosotros en nuestras vidas? ¿Influimos? ¿Tenemos influencia? Yo creo que a cierto nivel, cada persona es influencia para alguien más. Si sos un hermano mayor, sos la influencia de tus hermanitos. Si sos jefe, sos influencia para tus empleados. Si sos... siempre hay alguien que está mirando, está mirando, buscando admirarte, buscando aprender un poco de vos que él mismo no tiene. Entonces yo creo que todas las personas en este mundo tienen cierto grado de influencia y depende de nosotros cómo usemos, si usamos para el bien o si usamos para el mal. Pensando en Jesús y su influencia, me imagino nomás, como dije, el transcurso, el trastiempo, el transcurso de la persona que llega a ser totalmente influencia hacia otras personas, tuvo que haber trabajado consigo mismo primeramente. Y eso lo vemos porque su ministerio inicia recién a los 33 años. A los 30 años, perdón. A los 30 años. Y es mucho tiempo. Mucho tiempo. Es mucho tiempo. Mucho tiempo de estudio, mucho tiempo de oración, de meditación, de preparación, de trabajo. Porque no es que, soy el hijo de Dios y ya está. No. Estaba trabajando, estaba haciendo cosas. No estaba... Y seguro que a los 25 era una bala igual. Sí, seguro. Jesús. No es que no... Me imagino yo era un tipo de 25 años y de haber sido fenomenal. Sin embargo, como que Dios no está apurado, ¿no? No, como que se tomó el tiempo. Pero llega un tiempo donde dice, ahora tengo que hacer algo. Ahora es el tiempo, ¿no? Y me parece interesante cómo va también caminando y a la par que va caminando, como que al principio nadie le conocía, ¿verdad? Decían Jesús el hijo de José, el carpintero, ¿verdad? ¿Quién es este? Jesús, el hijo del carpintero. Pero cuando entra a Jerusalén, canta Hosana, Hosana en las alturas, que viene el Hijo de Dios. Y mostró una integridad en su camino, con sus discípulos, con la gente que le seguía, cuando hablaba
la gente se da cuenta, pero te está diciendo la verdad. Claro, que tenía él que no tenían los fariseos. Mm. Porque ellos también hablaban. Ellos Claro, también claro. le reunían a la gente. Que tuvo él, ¿qué es eso? Esa palabra, integridad. Integridad. Lo mismo Eso- que él estaba diciendo, él estaba viviendo. Y eso se llama integridad, ¿verdad? Claro, Totalmente. Y eso es lo que Marcos decía, le daba autoridad a él. Mm. claro. Cuentan los evangelios que muchos niños se le acercaban. O sea, Mm. él estaba siempre como rodeado de niños. Parece que los niños lo querían. Y me encanta eso porque los niños no entienden de milagros No. o no entienden de grandes enseñanzas o de que haya hecho una resurrección, una Ujú. sanación o alimentar 5.000. Los niños no entienden nada de eso. Los niños perciben las cosas simples. Yo me imagino que Jesús debe haber sido una persona que exhalaba paz, amor, o sea, en lo chiquitito también. Mm. No solamente en el Sermón del Monte o caminando sobre el agua o con Lázaro y esa resurrección, sino en las cosas chiquititas. Eso también es una influencia tremenda de Jesús. Les pregunto, para ustedes, ¿cuál es la cualidad o la característica principal que tiene que tener una persona influyente? Amor. Amor. Medio trampa eso, ¿no? Porque el amor abarca tanto. Pero a mí me llama la atención cómo en los últimos años escucho, por ejemplo, que se habla mucho del amor en el mundo de los negocios, del management, que es lo que yo dedico parte de mi tiempo. Ujú. Cada vez se habla más del amor. O sea que para ser un buen líder en una organización, primero tenés que ser buena persona y que tenés que amar a tu equipo. Ujú. Y eso en realidad supongo que tiene derivaciones de las más simples, que es que Ujú. te interese la otra persona, escuchar, interesarte, comprometerte con la otra persona. Creo que pasa un poco por ahí. Para el amor. Yo me agarro de la integridad, Mm. ¿verdad? Creo que una persona influyente sin integridad tiene muy poco hilo en el carretel. Porque más todavía en esta era, en la Ujú. era de la sobreinformación, ¿verdad? Donde tenemos tanta información, todo de todos, Todo se descubre muy rápido. entonces Sí. hay que ser de Sí. si estamos construyendo un líder, Ajá. hay que ponerle un solo cuerpo. Y me gusta porque hablando de la integridad, justo antes estaba leyendo un poco de que Jesús, antes de comenzar su ministerio, estuvo 40 días en el desierto. Y ahí el diablo le quiso tentar, le tentó Ujú, le a tienta. Jesús, diciendo, yo te voy a dar esto, todo lo que vos ves. Te voy a dar dominio sobre todo esto. Solo arrodillate y adórame. Sí, sí, sí. Y Jesús le dice, no es así. Él no iba a hacer eso. O sea, él podía tener así la influencia que él quería. Podía tener la plataforma, podía tener la gente, los seguidores, el poder, ¿verdad? Porque influencia también de repente es poder. Y él podía tener así, con la palma de su mano. Solamente tenía que hacer una cosa. Y aún así no hizo. Y después de eso comenzó su ministerio. Entonces él comenzó su ministerio de una forma íntegra, Sí. de una forma auténtica. Porque ¿qué iba a pasar si él comenzaba de la otra forma? Iba a tener los seguidores de una, pero después la palabra, la frescura, los milagros, todo lo que él hacía, ¿dónde se quedaba? Entonces me gusta mucho la parte de la integridad porque Jesús es nuestra mayor influencia. Interesante. El libro de Hebreos habla muchísimo de eso que contaste, Pauli, de cómo puede ser que una persona rechace Ujú. algo tan tangible como una oferta del diablo hacer, te voy a dar todos los tronos Ujú. de la tierra ahora. ¿Cómo puede ser que alguien rechace eso? ¿Verdad? ¿Dónde tenía sus ojos este señor? Sí. Y tenía un poco más allá. Y Abraham igual, Moisés igual, Ujú. Esteban igual, Claro. Pablo igual. O sea, ¿cómo puede ser que rechaces algo tan cercano y que te Ujú. expongas a tanto dolor y a cosas que
Rechazás el oro por La cruz. la cruz. Claro. Y bueno, y Pablo nos ayuda hoy a decirnos a nosotros, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y de hecho le usa a Jesús. Él tenía los ojos puestos en ese galardón que viene adelante. Y esa es la vida del cristiano, ¿verdad? Nosotros podemos llegar a ser influyentes, pero sin buscar la influencia, ¿verdad? Porque la obra la hace Dios. Podemos buscar ayudar, pero sin buscar la fama por la cual uno ayuda, ¿verdad? El cristiano nos ayuda para ser famoso, porque es Dios el que hace la obra, ¿verdad? El cristiano no debería de buscar el tributo a corto plazo, sino que nosotros corremos por un galardón. Wow. Que es la vida eterna, abrazar al Padre, verle al Padre, gozarnos con Él, ¿verdad? Por ahí viene la mano, ¿verdad? Me gusta. Entonces, estas respuestas, Juanchi, no sé si... Sí, yo quiero agregar algo al amor, a la integridad. ¿Y qué habías dicho? Eso justamente quería recalcar, que un influyente tiene que liderar en amor, Sí. vivir en integridad y con la mirada puesta más allá de nosotros mismos. Agrego un punto más. El amor se puede subdividir otra vez. Y dentro de eso se remarca, porque Jesús tenía esa característica, es la empatía, ¿no? O sea, no creerse, porque si sos influyente, muchas veces sí, yo sé hacer eso y lo puedo hacer mejor. Dios se resiste al soberbio. Muchas veces eso está en la palabra. A mí como músico... Yo por lo menos no quiero que Dios se me resista. Me imagino un ser extremadamente grande poniéndome la mano enfrente. Prefiero no. A mí como músico muchas veces cuando me toca estar qué sé yo, escucho un grupo de alabanza y estoy ahí en la iglesia, tengo que tratar de poner mis manos en el bolsillo para no hacer la batería, ¿verdad? Si vos querés servir a Cristo, yo creo que lo primero que tienes que tener también es el hecho de ser empático y no ser así como que mirar para arriba. Ser bueno, humilde. sí, hay que ser humilde. Hay que ser humilde. Tenemos una última tarjeta. Uy. Wow. Vamos a por ella. Dale. Vamos. ¿Qué puedo hacer para que cuando la gente me vea a Dios? Bueno, es el deseo, ¿no? El deseo del cristiano. Como decía Pablo, que yo pueda menguar para que Cristo... Y se me viene esto que estuvimos conversando sobre la integridad. Claro. La integridad está en lo sencillo, ¿no? No necesariamente el plan así súper elaborado e importante, sino... O esta frase tan simple como ama a Dios y hace lo que quieras. Si tu corazón está en amar a Dios, listo, manejate en eso, vas a estar bien. Y el amor tiene todo que ver con lo que yo doy, no tiene nada que ver con lo que yo recibo. Me gusta. Quiero acotar a lo último que dijiste, el amor. Voy a parafrasear el versículo, no me sé de memoria. Yo con la memoria no funciono tanto, pero hay un versículo que dice, ámense los unos al otro porque en esto me conocerán. O le conocerán al Padre. Sí, algo así. No me acuerdo en qué lugar está. Está en la Biblia. Después van a poner, me dijeron. Y si no ponen, lean y googleen. La gente le va a conocer a Dios en nuestras vidas a través de la forma que nosotros amamos a las personas. Así es. Y es una historia, y que nos amamos entre nosotros. Es una historia que me toca muy de cerca, porque yo compartía con una amiga, le estaba hablando de cuánto Jesús le ama y de que tiene que rendir su vida. Y ella me dice, sí, pero en este Jesús que me muestran estas personas, yo no puedo creer porque es una religión, la gente no está viviendo lo que dice. Pero en este Jesús que vos me decís, en este amor, en este sí yo puedo creer. Porque por más de que yo hice esto, aquello, vos me amás. Y en eso te conocerán. En eso yo puedo creer en ese Jesús. Pero no en esto. O sea, no amar mata. No amar mata.
Creo que en esa charla previa que teníamos antes de arrancar todo esto, antes de arrancar el podcast, estábamos hablando de la importancia de orar, ¿no? Ujú. La importancia de orar. Sí. Y Jesús mismo nos enseña a orar no me acuerdo si no es en Juan, no me acuerdo si era en Lucas 6, nos enseña a orar y nos dice, más tú cuando ores, no hagas como los otros, sino que encerrate en tu cuarto, que Dios que ve lo privado te va a recompensar en público. Ahora, y eso es como una regla, ¿no? Y Dios bendice. Ujú. Y ver en lo privado, la recompensa viene a su tiempo. No sabemos cuándo va a venir, pero la recompensa viene. Pero tampoco lo ores, o sea, tampoco siempre digo, cuando digo este versículo, no ores por la recompensa. Ora por tu relación con Dios. Que eso viene solo. ¿Sí? Que eso viene solo. Y yo creo que nuestro caminar influye y mucho en las personas que nos rodean. E inclusive saben, como me pasó una vez, Juanchi, ora vos, me dice. ¿Y por qué yo? ¿Por qué no puedo orar? Vos estás más cerca de Dios. ¿Por qué yo también? No, vos también estás más cerca de Dios. Y muchas veces la gente te ve en la iglesia, te ve como sos, como hablas, inclusive cuando hablas de la Biblia y todo. Pero es interesante que nuestro caminar influye. Yo quisiera intentar responder dando una herramienta práctica, que es tal vez un cliché, que es leer la Biblia. Mm. Sí. ¿Cómo van a vernos a nosotros? ¿Cómo le van a ver a Cristo en nosotros? Y me acuerdo de una frase del pastor Paul Washer que estaba hablando del autor que escribió El Progreso del Peregrino, un libro muy famoso cristiano, creo que es el segundo libro después de la Biblia más vendido en el mundo. Y él estuvo preso y la gente que le conocía, él decía que si alguien le cortaba un brazo, a él lo que le salía era la palabra. O sea, tan lleno de la palabra estaba él que la gente decía es una Biblia andante. Ujú. Le cortaba una pierna y salen versículos, ¿verdad? Entonces, parece tonto, pero la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Amén. O sea, el arrodillarse, como dijo Juanchi, el momento de intimidad, el abrir la Biblia y leer y llenarse de eso, dice la palabra que te va a llenar Ujú. de fe, te va a llenar de Cristo, y yo creo que el resto viene por añadidura, Ujú. ¿verdad? Que la gente debería de ver en nuestro actuar ya a una persona que... Yo anhelo alguna vez que la gente diga eso de mí. No, le cortas un dedo y le salen versículos, ¿verdad? Qué lindo, qué lindo. Sí. Muy bien. Me encanta. Bueno, quedan cosas en el tintero, pero será para nuestro próximo conversatorio. Así Y ojalá, parece? y ojalá que sea pronto. Ok. Sí. Y ojalá que sea pronto. Bueno, un placer, chicos. Igualmente. Un placer, igualmente. me encantó. Igualmente. Gracias. Igualmente. Bueno, nos vemos. Dale, nos vemos. Chau, chau.